¿Qué es esto? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? A ver, poné a Mori un poquito, poné a Mori, a ver. ¿Debuta Sidra cuándo, Moria? caliente. Qué genial, Mori, le mandamos un beso. ¿El 14? El 14. Un beso para la Sidra gente, ¿cómo se llama? Incorrectas. Ahí está. Sos Todo tan con I, desagradable. todo con I. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿todo bien, compañero? Sí. Bueno, mire, Bueno. mire, cuántas flores por acá. ¿Cómo andas, María Julia? ¿Bien? Bien, muy bien. Che, vi la foto tuya, el destape, te destapaste. No, no fue un destapa. ¿Eh? Fue con otro mensaje. No se explican esas cosas, es No lo se que explica, genera. ¿qué es lo que genera? Claro, Yo, lo que genera. yo noto, los hombres, Hacete todos, cargo, para todos claro. los hombres me dicen, no, sí, qué linda. Y yo quiero explicar, No se explican, no me no se importa. explican. No se explica. Podemos sacar los aros que le golpearan el Miguel. Para, yo me voy a quedar quietita porque me sacás siempre. Sí, pero mirá. Pero no son muy grandes. Sí, mirá, girá la cabeza. Correcto. No la voy a girar, yo voy a hablar así. Listo. Porque después con la gente Habla toda la cuando noche te dura, dura. ¿Entendés? Yo voy a hablar así, como habla Débora Plaja, que es la Estatua. única que habla bien mirando la cámara. Si no le ponemos los aros a Milei, mira que no tiene Estatua. micrófono ahí en la... La señora ¿Cómo anda no, Milei? no, ¿Bien? no, ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está la humedad, ¿Qué Milei? está? No jodas, ¿en serio? Ponete gomina. Te agarrás como Pero esa es su gelatina y... luz. Pero vos sabés que la última vez que Sí. encontré un peine lo llevé a un museo, me sacaron a patadas. Sí, se nota igual. ¿eh? No, sí, obvio, claro. Sí. ¿Cómo andas bien? Todo bien, Tranquilo, fantástico. tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo andan los panaderos? Buenas noches, gracias por estar, Buenas chicos, con noches. nosotros. Buenas Vamos a arrancar con el panazo, Panazo. Cola desde las 4 de la mañana hubo para ir a buscar ese medio kilo de pan, ¿no? Sí, medio kilo, Medio algunos kilo. un kilo y medio. Bueno. Dependía. Qué rico el pan, mis abuelos eran panaderos. Vamos al primer informe presentado por la gente de Chiarini. Atención, cortes, piquetes, marchas, nuevamente la ciudad fue un caos hoy. Y por si algo hacía falta, panazo hoy. Panazo, tenemos a los panaderos acá para ver qué hay detrás de todo esto y qué pasa con la economía y qué pasa con la ciudad que nuevamente estuvo sitiada. Asesino serial del PB. Se rompió el pacto social. La ciudad de la furia. Algo parece haber sido abandonado de manera definitiva en las calles de Buenos Aires. El respeto por el otro. Otra vez las organizaciones sociales coparon la zona más caliente del centro porteño. Será este miércoles un miércoles de protestas. Piqueteros cortan la autopista Buenos Aires-La Plata. Y en Puente Porredón, miles y miles de personas. Si sos automovilista vas a ir a paso de hombre. Si estás por el centro, respira hondo, porque la verdad que está complicado. Antes liberaban el Metrobús y ahora directamente... Aparentemente está cortado todavía. Cada vez es más la cantidad de personas que están haciendo la fila para poder recibir el pan. ¿Duele no poder comprar? Es la angustia. Panazo sí, y porque para poder poner la mesa de discusión cómo se nos cae encima nuestra industria. El reclamo es de cooperativas, de organizaciones sociales pidiendo aumentos y trabajo para las cooperativas. Están haciendo una sentada sobre la 9 de julio. Acá no hay Waze que te salve hoy porque como está todo modificándose permanentemente... Bueno, panazo en el día de hoy, Paulo, sí. 400.000 son las panaderías que tenemos en... 40.000 son las panaderías que tenemos en el país. 40.000 emplean a 400.000 personas. Denuncian muchísimos panaderos, vamos a hablar con ellos, que hay una gran parte de panaderías o gente que produce pan en forma clandestina en la provincia de Buenos Aires. Los chinos también que producen pan, tal vez en condiciones diferentes a todo lo que se le pide a una panadería. El tema de las tarifas, el tema de la luz, que es un tema sustancial en los costos de la panadería, el trigo, que por la sequía aumentó, y los costos hacen que hoy esa bolsa de trigo haya aumentado y tengamos pan de kilo entre 50 y 55 pesos. Dicen la mayoría de los panaderos que de hace un año a esta parte ha comenzado a descender progresivamente la venta de productos en panaderías. Rodolfo es presidente del Centro de Panaderos de Zona Oeste. Buenas noches. Buenas noches. Te escucho. A ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo explican esta jornada y por qué el panazo? La realidad que nosotros creo que en lo que es la historia de Argentina siempre fuimos un sector muy pacífico y nos pasó esta última etapa en que yo estoy en una institución, todos los martes y viernes salgo a recorrer a los colegas, porque es algo que me gusta, nosotros no cobramos, lo hacemos más que nada por pasión. ¿Y el reclamo por qué fue? Porque mira, yo voy visitando a los socios, bueno, voy a visitar a un socio y me dice, mira, estoy 6 días para pagar la luz. Voy visitando y voy viendo que están mal, que están medio perdidos, gente que antes estaba en otra sintonía económica o comercial, como se le quiere decir. Es por las tarifas. Primero empezó por las tarifas, que nos empezamos a juntar, que empezamos a charlar, empezamos a reunirnos en la Cámara.
Y esta semana sufrimos otro aumento de la harina. En realidad nosotros somos panaderos. Yo no sé si es el trigo, si aumentó la harina, si hubo sequía, si escaseó. A mí viene el corredor toda la semana a la panadería y me dice aumentó la harina. No, es cierto que la zona rural viene primero de una inundación el año pasado y ahora de una sequía. Sí, igual es una cosecha, la cosecha fina. Es el trigo, claro. El trigo, bueno. Lo que nosotros decimos... Igual entiendo, aumenta la bolsa de pan, sí. Ah, por eso. La bolsa de nosotros ya harina, aumentamos el pan. Sí. Bueno, justo acá está Gabriel, ¿no? Porque tuvimos la paritaria y siempre que se aumenta por paritaria, el pan se aumenta un 8 o un 10% porque es más o menos, va de acuerdo a lo que se cierra en paritaria. Pero cerramos la paritaria y a la otra semana aumentó la luz. A la otra semana aumentó el gas. Y a la otra semana aumenta la harina. Claudio, por favor. Buenas noches. La fragilidad del sistema productivo, ¿no? Cuando cualquier cosa, un fenómeno natural muy potente como son obviamente la sequía, que sobre todo la cosecha fina le hace especialmente daño muy rápidamente, para los que entienden mucho más que yo es lo que dicen, y después la cadena de valor, te agarran en el medio con los precios relativos muy descompuestos, con la inflación que no para, y eso llega al final. Entonces son los últimos los vendedores y por supuesto el consumidor. Sí, por favor, un minuto, sí, Chiche. A ver, buenas noches, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá, Diego, se mencionó muy correctamente el origen del problema. A ver, vos en Argentina tuviste durante 12 años muy distorsionada la estructura de precios, en especial en lo que tiene que ver en tarifas. Hoy eso te hizo invertir con mayor intensidad en ese factor porque era muy barato. Hoy te cambian los precios, entonces tus costos explotan. Ese es por un lado. Por otro lado, también es correcto lo que pasó con el trigo, sí, que la sequía te tira el precio para arriba de la harina, pero también hay que tener en cuenta esto. Cuando vos tenés ese aumento de costos y lo querés trasladar hacia adelante, el tema es si vos tenés o no tenés demanda. Y ahí es donde también aparece el otro problema. ¿Por qué? Y es donde la presión impositiva nos mata. A ver, un trabajador que por cada 100 pesos que se lleva al bolsillo, el empleador pagó 165. Y cuando va a comprar algo con los 100 que tiene en el bolsillo, 50 son impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de lo que generás se lo lleva el fisco. Eso obviamente te debilita a la demanda y te debilita a las empresas. Y si todo esto vos le sumás el cóctel de endeudamiento que te ingresan, digamos, dólares del financiamiento y te meten presión en el tipo de cambio que te lo dejan desalineado respecto al resto de los países, evidentemente tu rentabilidad se destruye. Sí. Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches. Ponemos las imágenes de hoy porque hubo colas desde 3, 4 de la mañana, ¿no? Muy temprano para ir a buscar medio kilo de pan, era aproximadamente por bolsa, sí. No, y yo le sumaría algo que me parece las descripciones fueron más que claras, que es el costo que tiene en general el panadero pequeño que alquila el local. Por eso cada vez vemos más locales que cierran. Todo ese componente, yo no soy economista, pero bueno, puedo decirlo hasta desde como ama de casa, hace que sea muy difícil sostener los precios. Yo habitualmente compro en una panadería que tiene pan de cereales, ¿no? Siempre tenía una oferta, por ejemplo, digo una cosa muy pragmática, de 2 panes, que te los cortan en una especie de máquina que tienen para hacer rebanadas, 140 pesos. El sábado fui y le dije, ¿no está más la oferta? No. Cada pan estaba a 100 pesos. Es una locura. Entonces, esto es lo que vivimos en el día a día. Ahora, eso se llama inflación igual. Eso se llama inflación y falta de imaginación. Sí. A ver si Bosqueno, por favor, explíqueme, sí. Yo le quiero hacer una pregunta a los panaderos que probablemente ellos me sepan responder. ¿Cuánto sale un kilo de pan en la salada? A ver, al Jeremías, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En la salada te animás a decir cuánto puede estar saliendo el kilo de pan? ¿A qué se refieren con la salada? En la feria la salada o en... Sí, podría estar unos 35 pesos tranquilamente. Bueno, la realidad es que en una panadería te encontrás con precios de 45 a 55 pesos. Solo que la pregunta viene por lo siguiente. Toda la diferencia entre lo que podemos ver en un lugar que probablemente casi no tiene reglas, hasta un lugar donde están todas las reglas y todo el peso del Estado, es lo que quiere decir tener el Estado tan presente y tan opresor. Eso es impuestos, regulaciones. Las panaderías también tienen un montón de controles bromatológicos y un montón de cosas. Está bien eso, ¿no? Bueno, pero hay que entender, ¿está bien, está mal, son excesivos o no? Igual es que el tema trasfondo de esto, un minuto, Bosqueno, que hablo con vos. El trasfondo de todo esto, porque le pasa a ellos y a prácticamente todos los sectores, es el nivel impositivo de la República Argentina, la carga impositiva sumada a la inflación. Es un combo letal. Santiago, no es solo, permíteme, Liliana, no es solo la carga impositiva, insisto, es además todo el peso regulatorio. El pan que le quieren cobrar esos 100 pesos, ¿cuánto tiene de impuestos 25%. Ese pan? Bueno, 5% del pan. ¿Cuántos permisos necesita alguien que tiene que transportar cerdo desde la capital a la provincia de Buenos Aires? 23 permisos.
el tipo que está trabajando con chacinados necesita 23 permisos. O sea que el 65% de su tiempo está tratando de cumplir un montón de reglas en vez de trabajar. Yo estoy seguro que ellos cumplen también un montón de regulaciones, un montón de requerimientos que le impone la ciudad y que le imponen diferentes entes que lo que hacen es dificultar el trabajo. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, si 30 pesos salen la salada y a ellos les cuesta al final a 55, bueno, esa es todo la gama de lo que quiere decir impresión impositiva y regulatoria. Sí, Gabriel. Sí, bueno, yo soy el secretario general de los panaderos de Lanús y te digo que el gran problema que tenemos en la industria es que el 40% de lo que se produce es clandestino. A eso sumale que tenés el 50% de los trabajadores no registrados. Yo, por ejemplo, el método del panazo no lo comparto, pero sí entiendo, por eso estoy acá, de la gran problemática que tiene la industria, ¿sí? Que afecta a los trabajadores. ¿Por qué no compartís lo que pasó hoy, la medida, el panazo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo creo que sí tenemos que hablar de la problemática que vive la industria, pero ese pan que hoy se regaló ahí, tranquilamente lo podían haber llevado a los comedores o a los barrios careceros que realmente lo necesitan. Acá hay un tema, y yo le decía hoy a Rodolfo... ¿Pero vos querés decir que la gente que está bien lo necesitaba? Algunas no. Había muchos militantes políticos que fueron a buscar el pan. Fue político esto también. Hubo mucho show. También hay que decir eso. Esto es así, lo venimos chequeando. Es todo show. Te voy a decir algo. Lo que hay que entender, nosotros somos panaderos. Igual yo no puedo creer que la mezquindad política se meta en esto, porque es la necesidad de la no, gente de un reclamo justo. justo. Déjame que te explique, porque así lo vamos entendiendo. A ver, esto arranca de cuando los molinos, ¿sí? Por eso en esta oportunidad necesitamos al gobierno para que hable con las cámaras molineras y les diga que dejen de especular con el precio de la harina con los panaderos. ¿Por qué? Porque hace 20 años, y acá están los empresarios que no van a dejar mentir, que los molinos dejan de llevar pan de harina a la panadería y lo llevan a depósito, que venden materia prima, y entonces eso hace que no solamente le vendan al panadero por día y que le pongan el precio que ellos quieren, sino que también le venden al clandestino. A ver, sí. La harina no tiene una gran incidencia en el precio del pan, tengo entendido, que no debe ser más del 20-25%. El costo del pan es lo otro, es el alquiler, es la luz, el gas, las cargas sociales. Digo, la harina no es el peso. Pero ¿esto fue político? ¿También se metió la política acá? Pero es obvio, si vos regalás 2 caramelos y va a haber 500.000 personas de cola. Digo, es la mentalidad, digamos, de la presencia. Había gente que lo necesitaba realmente. Claro. Pero una persona que dijo, yo vengo de Villa Diamante, para llevarse 1,5 kilos de pan le cuesta más el pasaje. Digo, es raro eso, es todo parte del show. Pero digo, a mí no me conmueve el tema de la cola porque me parece que es un golpe bajo. Digo, hay gente que probablemente lo necesita, hasta lloraban por un pan. Pero lo que digo, eso no me conmueve. Creo que el problema del pan está en otro lado, en el sistema que tiene. La gran desorganización que tiene la industria del pan. Porque yo les digo a los empresarios que con razón, vuelvo a repetir, hay un 40% de que elaboran clandestinamente. ¿Sí? Eso aparte, pero no digo lo siguiente. Chiche, pero afecta eso. Paso por una panadería. Pero déjame que te diga esto porque así no entendemos y los panaderos, esto lo tenemos que agarrar de raíz y tenemos que ponernos a trabajar con los municipios, con las cámaras empresarias y con los representantes de los trabajadores. El pan que quieren llevar a 50 pesos en los mostradores porque los costos son altos, es el mismo pan los panaderos que están presentes y muchos de los que están ahí llevan el pan a las sucursales a 30 pesos el kilo. Pero déjame terminar para así me podés entender. ¿Sabes qué hacen? Llevan a las sucursales que ni siquiera están habilitadas para vender productos panificados. Está bien, pero el punto entonces, es incorrecto. Si lo pueden vender a 30 pesos a las sucursales y les deja ganancia, 50 pesos en el mostrador les deja un montón, que lo vendan a 35 pesos en los mostradores, que registren a los trabajadores como corresponde, que hagan la compra como tienen que hacer y vas a ver cómo... pero fíjate, el punto es este, y yo quiero volver sobre el punto que hizo Miguel recién. Argentina tiene 96 impuestos a nivel nacional y tiene 69.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosquito, cada regulación es un problema. Es decir, el que está clandestino, o sea, si yo tuviera que hacer tu reclamo, en realidad de quejarme contra el clandestino, ¿iría contra quién? Contra el Estado, que me mata regulaciones y me mata impuestos. Es decir, el reclamo, sí, no tendría que ser regulen y persigan al que está en clandestino, sino que en realidad el reclamo debería ser bajame las regulaciones, porque en realidad lo que me está matando son los impuestos y son las regulaciones. No puede ser que el Estado se lleve 70% de lo que generamos. Somos esclavos, a ver si queda claro. No podemos tener 69.000 regulaciones. Es decir, lo que te contaba... Pero no es un curso de economía Claro, ellos macro. no saben cuáles son Está bien, pero los hechos son es la esos. factura. Está bien, pero lo que te quiebra es eso. Miguel mencionaba el caso de esta empresa de chacinados que para pasar 7 cuadras de la provincia, de la capital a la provincia, necesita
23 permisos. Curro. Vos en lo que era la Alemania, la Alemania comunista y la capitalista, cuando querías pasar de la capitalista a la comunista, necesitabas 4 permisos nada más para el mismo producto. Es decir, para entender la locura que es. Buenas noches, Gaveta. Buenas noches. Disculpa por llegar tarde, pero no fue culpa mía, sino del tránsito. Yo lo que se me ocurre escuchando todo esto es que nosotros los argentinos nos manejamos en un círculo vicioso permanente. Doy 4 datos. Impuestos excesivos de parte del Estado, por un lado; por el otro lado, Estado deficitario. Por un lado tenemos el pan carísimo y un 40% del pan que se produce clandestinamente o se vende clandestinamente. Ahora bien, si quisiéramos, cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, cualquiera que fuera, quisiera meterle mano al conjunto de esos problemas, se enfrentaría con que, por ejemplo, si quiere, esas 69.000 regulaciones tienen que ver, como se dijo aquí, con kiosquitos que hacen al Estado hipertrofiado, ¿no? Esos impuestos excesivos que se cobran en un Estado que, a pesar de eso, es deficitario, son impuestos que el Estado tiene que cobrar para ser un poco menos deficitario, pero al mismo tiempo, si quisiera, por ejemplo, reducir la hipertrofia del Estado, sacando a todos los ñoquis, a todos los amigotes y qué sé yo, los panaderos, los maestros, los metalúrgicos le harían una huelga al Estado para proteger a esos trabajadores, entre comillas. Entonces usted dice que no tenemos solución. No, lo que quiero decir es Somos que una gran contradicción. lo que quiero decir es que nuestros problemas son de una envergadura tal que esto no lo va a resolver un gobierno, salvo que sea un gobierno que llame a un acuerdo. Pero a veces, hay pequeñas cosas. Yo me acordé esa vez que vino acá Martín Bustamante, un joven de 32 años que tiene un negocio en Palermo. Él publicó una carta que se viralizó. Dice, un comercio con un solo empleado en Palermo. Aporto al Sindicato de Comercio, a la Federación de Empleados de Comercio, al Instituto de Capacitación para el Comercio, el seguro de retiro obligatorio La Estrella, cumple con la desinfección obligatoria con carísimas empresas habilitadas. Tiene reclamos pendientes de SADAIC porque pasa música en el local, de AADI, de CAPIF por la música que también pone, además de los trapitos de la calle, los grafitis que tienen que hacer limpiar las fachadas, y la gota que colmó el vaso y lo llevó a él a publicar esta carta diciendo que tenía que cerrar su comercio es que recibió una intimación de un abogado de gastronómicos reclamándole el pago de seguro de vida y sepelio al Fondo Convencional Obligatorio, contribución especial y caja solidaria y aportes a la obra social de su gremio. Bueno, y sigue la lista. Esto le pasa a un comerciante, seguramente a muchos de ustedes, que tiene un negocio con un solo empleado en Palermo. Es inviable, realmente. Pero déjame que te agregue algo. En realidad, la producción clandestina de pan es la respuesta racional a todo lo que está diciendo Débora. Es lo que sucede cuando el Estado te atosiga. Porque además, fíjate una consecuencia de lo que son un Estado que tiene empleados de más. El Estado que tiene empleados de más, lo mejor sería decirle quédese en su casa y no haga nada. Como está en el Estado, ¿qué hace? Inventa regulaciones que en definitiva lo único que hacen es complicarle la vida al privado, al que trabaja. Insisto, si ese pobre tipo que leí la nota y yo incluso hablé con él, me contó toda la historia, es exactamente, incluso ponía unos quesitos y como tenía 2 quesitos para que la gente comiera, le pedían examen de bromatología. Era más que para reír, para llorar. A veces sumarle las tasas impositivas, Por los supuesto, ingresos brutos, el IVA, las ganancias. Lo ridículo de querer controlar todo, de querer intervenir en todo, y yo disiento con el señor en que estamos atrapados. Creo que hay una salida, pero la salida obviamente no es sencilla, pero definitivamente Miguel, la salida exige que el Estado permita que el sector privado pueda nuevamente producir y se le baje esa presión, que insisto, esto va mucho más allá de cualquier ideología. Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Estado era 22% del PBI. Cuando se fue Cristina Kirchner del poder, fue 44%. Así que en 12 años se duplicó el tamaño del Estado como proporción del PBI. Esa es la gran herencia que, pero no solo eso, porque cuando Miguel hace esa cuenta, ¿sí? También habría que poner la parte laboral y eso te lo lleva arriba del 50. Pero lo que quiero decir es que pero eso es para lo que está en blanco. Cuando vos, para lo que está en el total, quiero decir, cuando vas al blanco estás en 70, es la presión fiscal verdadera. Vos sabés que con esa presión fiscal es con la que Suecia quebró a fines de los 80. Es
Es decir, el estado de bienestar sueco, que tanto les gusta acá a los políticos porque ven la presión fiscal y se enamoran, ¿sí? Porque de eso muerden. ¿Sabes cuál es la verdad? Cuando el estado sueco tuvo esa presión fiscal, quebró y tuvo que hacer reforma de mercado y hoy tiene una presión fiscal por debajo del 40%, ¿sí? Y ahí están todos en blanco. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una drástica reducción del Estado. Y eso se hace bajando el gasto público. Y no es cierto que cuando vos tocas el gasto público tenga costo social. Lo que tenés que tocar son las partidas donde tienen interés en la corporación política. Y eso, sí, nosotros con Giacomini lo hemos explicado. O sea, hoy podrías hacer un ajuste de 9 puntos del PBI. Pero no se anima, Bueno, ese es otro problema. No, 19 puntos. No. 9. 9 puntos del PBI. ¿Cuáles son esos gastos de los que estás hablando? De la corporación política. A ver, te explico cuáles son. Eliminaríamos de cuajo los subsidios económicos, pero yendo a un esquema de tarifa racional, no como lo que hizo Aranguren. Lo otro que eliminemos de cuajo es la obra pública yendo a un sistema a la chilena. Eliminamos de cuajo las transferencias discrecionales a la provincia. En 2 días cae el gobierno. No, eso no es cierto. A ver, esos son 6 puntos del PBI. Y ¿sabes qué? Además tenés que poner en caja, ¿sí? El sistema previsional. Esos son 3 puntos más. En Chile un chico tiene que estudiar y si sus padres no tienen plata, pero, no puede estudiar. Pero ¿dónde toqué yo? Modelos, pero perdona. Pero es que yo no toqué ninguna partida social. No tomemos como válidos en su totalidad modelos que a lo mejor tienen falencias como las tenemos nosotros. ¿Sabes qué es lo saludable, Santiago, en este momento? Que estamos debatiendo carga impositiva. Lo está debatiendo la señora que vive, digamos, cerca de mi casa y lo están debatiendo profesionales. Nos estamos dando cuenta cuando vemos una factura de luz, que ahí sí coincido con vos, que la política en distintas provincias y en capital abreva de los costos fijos que pagamos, porque si no nos cortan la luz, para financiar situaciones que son non santas, superponen impuestos más impuestos. Entonces yo creo que nuestro país está camino a la sanidad en ese aspecto. Pero fíjate que todas las partidas que yo mencioné no tiene costo directo sobre los más vulnerables de la sociedad. ¿Perdón? Es decir, justamente el programa que yo te acabo de describir no tiene costo directo. No hablé de Chile, hablé... A ver, yo te escuché mencionar Chile. A ver, lo que dije es, en el caso de la obra pública, eliminarla, ¿sí? E ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿sí? Eso te permitiría ahorrarte casi 3 puntos del PBI también. ¿Por qué tiene que ser o esto o lo otro? Porque ¿sabes cuál es el problema, Carolina? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando la plata pasa por las manos de los políticos tienen manos porosas. ¿Un sistema totalitario sin política? Pero, entonces vamos, ¿sabes lo que pasa? Yo no entiendo todas las acciones del Estado siempre son malas, ¿sí? Primero porque para financiarlo tenés que cobrar impuestos y eso es un acto violento. O sea, por eso se llaman impuestos. Porque si fueran voluntarios... ¿Cuál es el Estado que vos proponés, entonces? El más chico posible. Solo que haga seguridad y justicia, pero no lo puedes hacer de un día para el otro. Entonces tenés que hacerlo ordenadamente. Milei, ministro de Economía, porque no es factible y vamos a estar ilusionándonos con una idea, decir, che, qué genio, qué loco de atar, y no salimos de ahí. Vayamos a lo concreto. Nosotros le pedimos solución. ¿No te parece concreto lo que acabo de decir? Pero vos no sos ministro, entonces vos tenés una idea que no la va a plasmar nadie. ¿Sabés por qué, Javier? Porque esto lo manejan los políticos. Y los políticos, cuando nosotros le pedimos que hagan el ajuste, que ordenen, no que le saquen un plan social a una persona, que ordenen, no te lo van a hacer porque necesitan esa guita infernal que manejan para seguir haciendo lo que hacen. Y para hacernos pobres. Y cada día más pobres. Pero por supuesto, y bueno, me parece que tenemos que reaccionar. Entonces, ellos se enriquecen y nosotros cada vez más pobres. Cada vez laburás más para estar igual. ¿Sabés qué dijeron los políticos ahora? Si recortamos el IVA en los impuestos tenemos 20.000 millones menos. Obvio que tienen 20.000 millones menos. El tema se lo devuelven a la gente que lo genera. ¿Qué hacen con esos 20.000 millones? Porque si nosotros ajustamos solamente en nosotros, porque cuando teníamos los subsidios estos ridículos, también teníamos la carga más alta de impuestos a las ganancias, ingresos brutos, nos llevan el 50% del sueldo a todos los que estamos en situación legal. ¿Le vamos a pedir a los políticos que den algún tipo de solución? Porque esto cómo se arregla, o subiendo impuestos que no se puede, o subsidiando que no se puede porque no podemos contraer un centavo más de deuda, o pidiéndole a los políticos que hagan una reforma de lo público verdadera. Pero acá rajan a un ñoqui y se para el país. Eso? Yo te voy a explicar cuándo sucede, cuando no tienen más remedio. Obvio. Y sabés lo que está pasando en el mundo. Pero no más remedio, es una crisis. Javier. Y vas a ver la pobreza en 60%, es una locura. Permitime un segundo. Lo que está pasando en el mundo, que hoy no se está discutiendo acá, es lo que está pasando con las tasas de interés,
que obviamente está impulsando el dólar en el mundo, que hizo que el Banco Central, aparte de la cuestión de la venta de Levax por parte de extranjeros, tuviera que vender 1.400 millones o 1.200 millones para mantener el tipo de cambio, es la variable que mira todo el planeta Tierra, es la tasa de interés de los Estados Unidos, porque cuando sube esa tasa, el dólar rinde más y ahí se produce un imán hacia el dólar. Si se produce un imán hacia el dólar, a la Argentina se va a dificultar endeudarse. Los políticos lo único que son grandes sobrevivientes. Con lo cual, cuando no tengan más remedio que hacer las cosas, las van a hacer. Sobreviven con la nuestra. Exacto, ese es el punto. Por favor, cuando uno administra lo que laburan los otros, es muy fácil. Aquí estamos diciendo es que hay tanta presión impositiva ya y tan pocos resultados que uno dice, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Por eso... Gustavo, por favor, sí. Sí, lo que pasa es que giramos todo el tiempo sobre lo mismo, ¿no? Y en realidad la solución es crecer y cómo crecemos. Porque la verdad es que estamos viendo cómo tapamos agujeros. Si tapamos el agujero sacando más, siguiendo cazando en la pecera. Digo, es muy fácil tirar la caña y aumentarnos los impuestos a nosotros. ¿Cómo crecemos? Me parece que esa es el verdadero kit de la cuestión. Con menos Estado. Teniendo en cuenta, menos Estado. Bueno, esa es la explicación que dan ustedes. Digo, desde otro lado escuchás otras explicaciones. Lo cierto... ¿Pero cómo reducís el Estado, Milei? Te acaba de explicar el país. Yo te doy otra alternativa. Yo te digo una cosa que va a pasar en el 2019. Explícamelo vos, ¿cómo reducís el Estado? A ver. Pues no es fácil. A ver, no, claro que no es fácil, ¿sí? Y además, vos tenés toda una estructura que está desequilibrada, con lo cual, digamos, es una locura cortar los planes sociales, es una locura echar los empleados públicos aun cuando sobren la mitad. ¿Está claro? Vos la única forma que podés hacer es bajar gastos que no tengan implicancia social directa. Y lo vuelvo a repetir. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos con el modelo que describí la semana pasada y que Aranguren usó otro. Eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada para que la plata no pase por las manos de los políticos. Eliminar las transferencias discrecionales a las provincias. Esos son 6 puntos del PBI. Y poner en caja el sistema previsional. Eso te da 9 puntos del PBI. No hagas trampa. Explica qué quiere decir poner en caja el sistema previsional. Yo te lo voy a explicar. El sistema previsional, claro que te Yo te lo voy a explicar. Ya te lo digo. Déjame que yo se lo digo. Un segundo, a los dos lo puedo atender, ¿eh? Sí, dale. Hablemos... Si querés batalla, estamos esperando. Si querés batalla, te vamos a presentar la ley. No tienes ningún problema. Vamos a la previsional, vamos. Dale, que yo te contesto. Quiero ver qué batalla. Muy bien. Atacar el problema previsional, explícalo. Yo te lo voy a explicar. Bien, yo te es subir la edad jubilatoria. Yo dije que los atiendo los dos de a uno. No, mira, el tema es el siguiente. A ver, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI creciente en el tiempo. Ese déficit se gestó por 2 delirios que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Fue duplicar jubilados sin que tuvieran aportes, ¿sí? Y además creó esa fórmula estúpida de ajuste que hizo que explotara... Muy bien, ¿qué harías? Bien, ¿qué harías? Lo primero que vos tenés que hacer, evidentemente, para corregir el efecto precio, es claramente modificar la fórmula. ¿Pero qué hizo el gobierno? Hizo esa reforma parcialmente y en lugar de utilizar ese dinero para capitalizar el sistema, que era lo que debía hacer, y volvía a los jubilados, y volvía al sistema, lo usó para financiar el populismo, ¿sí?, de la Evita Amarilla en la provincia de Buenos Aires. Ese es el primer punto, el socialismo cloacal. No, le dio vida. Es el primer punto. Con lo cual la debería haber... Es decir, vos fijate... pero vos fijate que cuando son muy comprometidos socialmente, pero cuando se trata de la guita, es toda de ellos. Entonces... Y obviamente, ¿sabes qué? Inexorablemente, como el sistema está quebrado, se lo tenés que decir a la gente y vas a tener que extender la edad jubilatoria. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Argentina gasta en jubilaciones, en términos de PBI, lo mismo que Alemania. Y la población alemana es 40% pero más ahí tenés política, ahí tenés que hacer política, ahí tenés un parlamento que no te lo aprueba. Pero si al parlamento no le importó tocarle la guita a los jubilados con tal de llevarle guita al socialismo cloacal de la provincia de Buenos Aires. Yo te digo que esa va a ser la primera medida que va a hacer Cambiemos si gana en el 2019. Exactamente. Anótenlo porque el agujero fiscal sale por el lado previsional. Ese es el agujero negro porque es el 45%. ¿Qué van a hacer? Van a extender la edad jubilatoria. Van a aumentar la edad jubilatoria. Efectivamente, porque es cierto, además, tienen un agujero infernal. Además, Liliana, cualquiera, permíteme un minutito. No me es cierto lo que vos decís. Ahora, van a extender la edad jubilatoria como está pasando en todas partes del mundo, porque es un problema que incluso excede a la Argentina. En nuestro caso es más grave, porque ingresaron un montón de gente que no hizo aportes. Claro. Eso es una realidad.
Ahora. Aparte los sistemas estos están quebrados de inicio. Sí, sí. A ver, yo digo, No es Pero- cierto que esté quebrado Con el el- sistema jubilatorio. ¿Cómo? No es cierto. Dale. No es cierto que esté quebrado el sistema jubilatorio. No, Y no es me río cierto. por Lo el que- debate, no por... No, no es cierto. Lo que dice Milei no es cierto. No, bueno, está bien. No está digamos. quebrado el sistema Bueno, jubilatorio. genera déficit Dale la fiscal plata del que el aire. sistema jubilatorio genera Genera- y los genera beneficios. déficit. Chiche, No, está Chiche, no totalmente es así. Atendelo a A ver, Chiche. Son ¿sabés muy pocos. dónde, Te digo ¿sabés más. dónde está el origen? Pará, te digo más. El sistema jubilatorio estadounidense está quebrado. El sistema Sí, el que jubilatorio está japonés no era está argentino. quebrado. No el era sistema argentino. jubilatorio argentino está recontra quebrado. Claro, es lo un quebraron. problema, Dale la plata es que el un sistema problema genera. mundial. Pero no es cierto. No, pero Ahora, bueno, ahora, tenés que hacer las sumas y las A restas. ver, Santiago, Sí, a ver, Santiago, sí. déjame dar una explicación de por qué los sistemas previsionales están quebrados. Originalmente los sistemas de reparto fueron diseñados por un señor que se llamaba Otto von Bismarck, ¿sí? Lo pronuncié mal, Bismarck. El punto es el siguiente. Les prometía jubilaciones a los 65 años y la expectativa de vida de la gente era 40 cuando lo hizo. Claro. Entonces, esos fondos, sí, que tenían que ser capitalizados, ¿sabes qué hicieron los políticos? Se lo afanaron. Esa es la realidad. Entonces, cuando afortunadamente la tecnología permitió extender la vida del ser humano y vivimos más y mejor, ¿sabes qué empezó a pasar? No estaba la plata para pagarles. Entonces los sistemas quebraron. Vos necesitas aproximadamente entre 3 y 4 aportantes por cada pasivo. Y en Argentina ese número, por ejemplo, es 1, y pico. Ese es el disparate que hizo Cristina. Tienen razón, pero en el medio hay No. gente, en el medio hay Está abuelos. bien, Entonces, pero- una pero- cosa es la viabilidad. No, Es cierto que el sistema está está bien, quebrado, entonces, ¿qué es cierto hacemos? que hay menos cantidad de aportantes de que la debería haber, es cierto que la moratoria... Pero vos le incorporó tenés gente que decir sin la apor- verdad a la gente, decirle Pero- está quebrado y pero vos decirle sabés cómo que se no, arregla. Y un dar una gobierno, solución un de presidente continuidad. que viene y lo primero que dice como única medida o como medida principal para arreglar el desequilibrio fiscal que tiene la Argentina es meterle la mano otra vez a los jubilados, Pero si que fue son lo que personas, hicieron, que son no señores quisieron tocar mayores. ninguna partida política y se bancaron a la gente tirándole Está bien, piedras, Javier, pero vos sabés que con eso tal es de no inviable. tocar la de Santiago, ellos. pero Pero si entendemos por que favor, la división de la sociedad tranquilo. es entre los que nos rompemos el lomo laburando y generando riqueza y los Como parásitos los de la panaderos. política. ¿Sí? Esa es la acá verdadera está como los discusión. panaderos. Cuando No, tuvieron que ir para- contra los jubilados, no Por les favor. importó nada con tal de Decime los llevarse la guita a los políticos. A ver si lo si Gaveta, comprendemos. sí. No, estaba por preguntarte si los demás que estamos aquí podemos decir algo sobre estas cuestiones. Oye, Gaveta, porque diga lo que quiera. Acá mire, el no, joven no, Martínez sí. de Oz. Sí, por favor. ¿El el joven estado qué? mínimo, Es su tema, es el su joven tema, sí, por Martínez favor. de Oz. No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No estarías en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada. No, pero no te pases Por de favor, listo. Milei, pero se pasó Milei, de salame. Milei. Se pasó de Bueno. listo. Es muy Y no te pasional. da para pasarte conmigo Con porque respeto, te estropeo. con respeto, Digamos, con respeto, con sí, respeto. pero digo, la edad no le permite Con respeto. decir semejante barbaridad. Con respeto, ¿Cómo me va a Milei. acusar de lo que me acusó? Con respeto. O sea, encima es ignorante, porque encima no sabe. Digo, porque Martínez Por Dios favor. hizo un programa gradualista, ¿sí? Y eso seguro que no lo sabe. Y seguro que lo acusa de liberal cuando no lo era. Entonces, digo, yo no voy a permitir que me diga semejante barbaridad este hombre. ¿Te podés calmar? Sí, pero es un desubicado, es un maleducado. ¿Cómo me va a decir semejante cosa? Pero déjalo que hable, por lo Calma. menos. Sí, calmate. Pero bueno, si me agrede, yo lo voy a agredir. ¿Por qué me tengo que aguantar Por que me favor, agreda, por digamos, favor. una persona que carece de conocimiento de economía? Por favor. Decime una cosa, Getón. Getón, pero Vos me amenazaste físicamente. No te amenacé físicamente. ¿No? Digamos, en No, el debate te ni estoy se diciendo. te ocurra, porque a pesar de la edad que tengo, te puedo partir la naricita. No, bueno, dale, viejo acabado. Por favor, Dale, por favor, con respeto. Es un desubicado. Con respeto. El primero que faltó el respeto fue él, Con respeto, Santiago. con respeto. ¿Cómo me va? Pero Por ¿cómo me favor. va a asociar con la dictadura? Bueno. Tenía 6 ¿Podemos años en la terminar dictadura, ¿podemos yo terminar acá? 5. Por favor, no quiero que grite más, mire, por favor. Sí. Carlos, discúlpame. Lo que quería decir es que la economía es un sistema y el Estado también es un sistema cuya función es regular la economía y otros aspectos de la sociedad. Si nosotros tomamos en una economía quebrada como la nuestra un aspecto que todos podemos tener razón, es decir, los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora son altísimos. Y no consideramos, por ejemplo, la necesidad de pagar que las altas ganancias paguen impuestos a la sueca, a la nórdica, a la chilena o lo más aproximado posible. No podemos equilibrar las cosas. Si vos quitas en la economía recursos de un lado, los tenés que proveer de otro. Eso es una ley hasta casi física.
Y en el Estado es lo mismo. El Estado resuelve políticamente esas cuestiones. Se tomen las decisiones que se tomen, ya sea el Estado pequeño o el gran Estado, también eso es una cuestión política. Hay grandes estados muy eficientes y pequeños estados ineficientes. Entonces, nuestro problema, que es lo que quiero decir, es que es político. Tenemos que hacer todo lo politizamos, y si queremos reducir el Estado, los que lo ampliaron en el gobierno pasado se oponen, sacan los piqueteros a la calle, ¿no? Entonces, no podemos resolver ningún problema porque politizamos todo. Lo que decía antes, si mañana el Estado trata de racionalizarse, de hacerlo más pequeño, y en esto, considerando el Estado argentino, tengo acá coincido con él, no con el Estado mínimo más pequeño posible, pero sí con que este Estado hay que reducirlo y eficientizarlo además. Porque, por ejemplo, tenemos un problema, hay una enorme cantidad de funcionarios que deberían haber entrado por concurso y sabemos que no entraron por concurso, por lo tanto son ineficaces, cumplen mal con su función. El Estado, además de ser en lo posible rentable, tiene que ser eficiente. Y si nosotros politizamos eso, si hacemos una huelga para cualquier modificación, un piquete, sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, no vamos a resolver nunca el problema. Gracias a los panaderos, porque esto, la verdad que muchas gracias por estar con nosotros, esto excede. ¿Cómo le va? ¿Vino la de la muñeca? ¿Cómo anda? ¿Bien? Vine con la muñeca y vine con el... faltaba hoy, a ver. Sí. Quiero... quise entrar con el huevo, pero no me dejaron. Pero huevo de Pascua, pero llegó... No. El huevo de Pascua ya pasó. El huevo es el nacimiento de algo por nacer. ¿Pero lo dejo para el año que viene? No, ¿por qué? Más desubicado que Papá Noel ahora No es de Pascua. Es un recibimiento de un huevo de algo a nacer. ¿Quién va a nacer? ¿Quién? ¿Usted como intendente? ¿Qué es su...? Mirá. Es mi huevo para el 2019. Esta es la creatividad de los políticos, mirá. ¿Y quién es la que la firma? ¿Y quién es? ¿Qué tiene una...? ¿Quién es esa chica? Ella es prensa. ¿Tiene prensa? Sí, también, sí. Mira vos. Lo pasó por arriba. Y adentro tiene un montón de huevitos para que usted pueda convidarle a toda la staff. Vamos a hacer una cosa. A ver, escucha. Sí. Adentro de ella tiene huevitos para que usted pueda convidar. Vamos a adivinar, ¿eh? Yo no lo puedo creer. La verdad que los políticos me dejan sin palabras. No, demuestran que están para cosas importantes. Están preocupados. Digamos, nunca un conductor de televisión en su vida ha tenido que atravesar la cantidad de sensaciones y sentimientos que yo he atravesado en 20 minutos de este programa. Pero bueno, así es intratable, ¿sí? Bueno, lo vamos a abrir al final del programa. ¿Cómo no? Para todos. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Lo dejo acá, la producción lo lleva, ahora lo vamos a sentar al huevo, mirá. Bueno, vamos a ver el informe que tiene que ver con el Super Miércoles en la Cámara. Super Miércoles en la Cámara. Todo lo que se debate, lo que estamos debatiendo nosotros acá, que tiene que ver con el tarifazo. Seguimos sumando voces y, por supuesto, la tuya. Mirá. Super Miércoles en el Congreso. En el Coliseo Argentino hoy estuvieron todos. Buen día, presidente. Discúlpeme. Feliz cumpleaños. Gracias. Voy a probar trabajando como siempre. Hasta con la pala vine. ¿Qué simboliza esto? Que prueben trabajando. Nos hemos enterado que se quiere ir, pero no se vaya tan rápido, presidente. La verdad que nos agarró al galope. Pero la buena onda y las humoradas quedaron a un lado una vez que se confirmó el quórum para la sesión especial. Ninguno de los proyectos consiguió los avales para ser votado, pero los cruces entre los diputados fueron los más calientes del 2018. El oficialismo está desesperado por eludir el debate. No pueden poner la cara frente a la sociedad. Parece que el análisis hay que hacerlo primero en las comisiones y luego llevarlo al recinto. Dijeron que los radicales no les gustaba esto y que entonces iban a ir a discutir con el presidente. Quieren ser el gobierno y la oposición. Resultado, peor para la gente. El AFIP dependía de un colega nuestro que era ministro de Economía, cuando un empresario de los combustibles se quedó con 8.000 palos del bolsillo de la gente y ni se calentó. Yo creo que el gobierno ya está pagando el costo político. Cada vez que a una familia argentina le llega una factura de luz, de gas, de agua, que se torna verdaderamente impagable. Son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no tocar nada la rentabilidad de las grandes empresas. ¿A usted le parece bien tratar tarifa con 29 proyectos donde viene milanesa, ensalada rusa, lechuga? ¿Te parece que es un acto de responsabilidad? 29 proyectos. No
es en contra del gobierno, lo que venimos a hacer acá es en defensa del pueblo argentino que no puede seguir pagando los niveles de tarifa que tenemos. Muchachos, ustedes provocaron un incendio en la Argentina. Mayor esfuerzo que lo podría hacer el propio presidente, que es el IVA, de eso no hablamos. Las tarifas no pueden aumentar más de lo que aumentan los ingresos. Olmedo, lo escucho. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¡Adianchi! Se logró algo hoy increíble en el Congreso. ¿Qué trajo, una pala usted? Sí, acá, la misma que llevé al Congreso. Es de playa esa ¿Vio? pala. 10 Entre y cuarto. la muñeca de la diputada y su pala... No, pero mire, esto, usted sabe que esto es simbólico y yo hablo de verdad. Y en serio. 10 y cuarto llegué al Congreso. La sesión era a las 11. Algo histórico. Empezó a las 11 y cuarto. Creo que en toda la vida de la democracia no hubo quórum a las 11 y cuarto como hubo hoy. Bueno, fue un claro ejemplo, por lo menos. Si fueron por la pala, bienvenido. Y si fueron por la responsabilidad, también. Se votó 29 proyectos para parar los tarifazos. 28 los voté a favor, menos el de la izquierda. A todos los demás, yo los voté a favor. Yo le pido al presidente Macri, con total respeto y humildad, presidente, pare la pelota. Mire bien la Argentina, porque no es lo mismo la situación de una persona acá en Palermo, Hollywood, que en Salta, que en la Villa, que en el conurbano bonaerense, que en la Puna jujeña. No podemos pagar la misma tarifa. Es más, acá pagan menos tarifa, curiosamente, que en el interior. Ahora, Olmedo, usted sabe que hoy el presidente manifestó, por lo menos, o voceros de la Casa Rosada, que el presidente vetaría, porque lo que usted dice es cierto, hoy pasó algo histórico. Se dio el quórum, porque el propio oficialismo también bajó, pero los votos no alcanzaron porque se necesitaban los 2/3, porque no tenían los proyectos dictamen de comisión. Si las comisiones, para la semana próxima o eventualmente la otra, logran aprobar alguno de los dictámenes y se trata nuevamente en el recinto, los votos, a la luz de lo que se vio hoy, alcanzarían para que algunos de estos proyectos se apruebe y pase al Senado. Esto obligaría al presidente Macri eventualmente a vetarlos, porque él ya ha dicho que no está dispuesto a retroceder. Pero no tiene que vetarlo, tiene que trabajar a favor de la Argentina, cambiar el rumbo. Y si no me voy a mi casa, a eso dice Macri. No es la solución vetarlo, no, porque hay gente que no lo puede pagar. Yo lo que quiero decir que lo que estuvimos viendo también es el estado de algunas cosas que se han dicho. Pero yo recuerdo que en el mes de enero se hicieron las audiencias públicas donde se fijó la política tarifaria. No fue nadie. Ninguno de estos señores estaba en enero siguiendo el problema. Estaban todos de vacaciones. Descubren antes de ayer el problema tarifario que tiene la Argentina. A ver, Olmedo, diputada. Hágase cargo también de No, eso. yo sí me hago cargo, por eso voy a trabajar y por eso le planteo al presidente que lo mire al país entero, porque no es lo mismo una región que otra. Ya se fijó en audiencia. Sí, por favor, diputada. Yo soy de Chubut, vengo a defender mi provincia, la postura que tenemos y la vamos a llevar adelante con, a ver, no queremos ponerle palos en la rueda al gobierno, pero sí necesitamos que tengan la mirada de Chubut, que es donde tiene la energía, que es donde sale el petróleo, que es donde tenemos el gas, y nosotros nos calefaccionamos a leña. Entonces también tenemos que tener esa mirada social y esa mirada que tenemos que interpretar, cómo cambiarla y cómo ayudarnos. Sí, Chiche. No, lo que pasa es que la reunión de hoy es, para mí es una especie de grotesco, más allá de que es un hecho insólito que hayan dado quórum. Se juntaron todos los diputados para no votar nada. Es una cosa absurda, no tenían informe de comisión. No entiendo bien qué es lo que se hizo hoy, la verdad no lo entiendo. Una demostración de poder en un punto. Bueno, pero Chiche. también Una lucha hay entre ideas. quién tenía la potestad de decidir acerca de las tarifas, porque las tarifas para la oposición es el gran tema con el cual están, por supuesto, caballito de batalla, apoyado en el descontento social y en los problemas sociales que hay, para confrontar con el gobierno nacional. Y ese mismo caballito de batalla es el que el gobierno y el propio Macri lo dice en su mesa de lo que se llama la mesa chica. Acá la última palabra la tengo yo. Voy a escuchar a todos, pero yo voy a tomar la decisión. Y eso significa lo que después reflejó cuando hizo estas declaraciones de vetaría la ley. El tema es la manta corta, el tema es el agujero. ¿De dónde sale la plata? A ver, los economistas, ¿dónde sale la plata? El tema, permíteme, Javier, el tema lo hablábamos la semana pasada. Lo que pasó con la reducción de subsidios, la política, en realidad no lo tradujo a una reducción de déficit fiscal, sino que se fue a gastar en otro lado. Es decir, que el déficit fiscal, tanto el año pasado como en este, se ha mantenido más o menos en el mismo nivel, con lo cual el esfuerzo lo ha hecho el sector privado. Yo creo que
las tarifas tenían que actualizarse, eso no está en ninguna duda. Y a mí me parecería muy malo que las tarifas dieran marcha atrás, porque ahora por primera vez estás teniendo la mejor señal, que es el precio, sobre todo para que la Argentina pueda generar divisas finalmente, no solo a través de la soja, sino a través del gas que tiene Vaca Muerta, que nos puede permitir ser exportadores netos. Pero de gas. no le pidas todo al privado. Pero dentro de 5 vos no años. podés vos no le no. podés pedir todo al privado. A mí me Pero pareció bien hoy escuchar Pablo, posturas, porque que escuchamos no. gente que, pobre, no tiene nada que decir. Por ejemplo, el ministro de Economía Kicillof, el sector del kirchnerismo quiere volver al 2016, vive en otro mundo, ellos generaron esto y la verdad que hablen de esto. Pero, por ejemplo, el Frente Renovador o Bocio, ¿qué plantean? Aumenten de acuerdo a lo que es una paritaria. Este año un 15%, el año que viene. Arréglenlo de otro modo. Pero no llegás, Pablo. Bueno, pero si no llegás a pedir al sector no llegás público. a arreglarlo, Pablo. Bueno, no lo llegás llegás a al esfuerzo del arreglarlo. sector público también, Miguel. Yo creo que, de vuelta, la discusión de tarifas hay que ir siempre sobre el inicio. El desfasaje que se había acumulado era de 15-1. No había pasado nunca en la historia argentina. Generaba un déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI. Se financiaba con emisión monetaria que generaba inflación, golpeaba sobre los sectores más vulnerables de la Argentina y además entorpecía el funcionamiento del sistema económico. Con lo cual lo tenías que arreglar sí o sí. De vuelta, el problema es el cómo. ¿Qué es lo que hizo Aranguren? Fue directamente y le pegó solamente al precio. Y eso es un error. El contrato tiene varias cuestiones que hacen al valor de la compañía. Vos podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el plazo de concesión, podrías haber modificado el management fee, o sea, lo que te llevas por gerenciar la empresa, podías modificar cuánta deuda tomar, si darle garantías del Estado contra las nuevas inversiones. Fíjate eso, nosotros que proponíamos eliminarlo de cuajo en el momento inicial, el salto de las tarifas originalmente y eliminando los subsidios completamente era 100%. En el caso de cómo lo hizo Aranguren, redujo solamente un tercio, haciéndola saltar 400%. Es decir, se hizo mal. Es decir, el gobierno tiene que tomar nota que lo hizo mal y lo tiene que rehacer. Se fueron los 120.000 millones que pagó el sector privado en subsidios en los últimos 10 años. A ver, digamos, los subsidios, o sea, los principales beneficiarios era además la zona del AMBA, o sea, con lo cual hacías la de Hugh Robin, o sea, los castigabas a los más pobres y le dabas a los que más tenían. Pero el problema no es solamente eso, digamos, si querés esa parte. Cuando vos distorsionaste la señal de precios, la gente invirtió acorde a esa señal de precios. Entonces, si vos se la modificás muy abruptamente, el problema es que los mandás a la quiebra, lo estás viendo ahora, recién tenías ahí los panaderos, o sea, así tenés un montón de sector, hoy no pueden producir. Si el gobierno no toma nota de esto, de que tiene que, no estoy diciendo volver al disparate del kirchnerismo, pero por lo menos rever el contrato completamente. Un minuto, sí. Sí, lo único que a mí me parece que el único problema que hay no es la frazada corta, que ese es un problema que hay y que sigue. El tema también es que durante 15 años se incumplieron contratos. Se incumplieron contratos que generaron además juicios que en este momento tienen contra la Argentina. Entonces el gobierno al mismo tiempo tiene que, Macri cuando asume, se compromete con las empresas Los levantaron, me parece. garantizarla Con la modificación por eso, de la tarifa. claro, pero ¿por qué lo levantaron? Lo levantan justamente a cambio de que se actualicen las tarifas. Entonces, si el gobierno incumple con ese compromiso de actualizar las tarifas, los juicios vuelven. Y entonces, ¿qué imagen tiene Argentina ante el mundo para las inversiones que supuestamente quiere traer el gobierno? Pero claro, está fantástico. El tema es el peso del costo. Es un punto Tenemos un país dividido en dos. Seguridad Lo jurídica. privado y lo público. Supuesto, Si creen que lo privado puede pagar absolutamente todo, que somos nosotros los que pagamos impuestos y los que nos inventan un impuesto nuevo cada 2 minutos y no nos bajan nada, porque es verso eso. Es verso porque te bajan un punto de acá y te suben de allá. Cuando estábamos subsidiados nos castigaron, pero hasta la manija no se movía el mínimo no imponible en un país que tenía más de 30% de inflación por año. Entonces tenemos que definir, porque tenemos un país desbalanceado. Al privado lo ahorcamos. No nos pueden inventar un impuesto más a ninguno de nosotros porque nadie puede garpar nada más. Estamos todos de acuerdo. Nada más, porque dejamos de consumir. Lo público sigue. Cada vez más ministerios, cada vez más empleados públicos. Tenemos un descontrol total de los planes. Acá ayer vino el titular del Polo Obrero. No tienen ni idea cuántos planes reciben, no sabemos si hay una capacitación, hay un desorden en los municipios absoluto. Tenemos, ¿saben la cantidad de subsidios que no hay solamente para la energía? La cantidad de cosas que están subsidiadas en la Argentina al recontra Pepe, Sí, ¿saben? Es insólito. A ver, 3 puntos. El primero, creo que hubo
una diputada, Graciela Camaño, que para mí dio en la tecla de toda esta problemática. Dijo, hay que adecuar las subas de las tarifas a lo que la gente puede pagar. ¿Cómo? Bueno, ese es trabajo de la política. El segundo punto, los servicios públicos no son todos iguales. La luz y el gas no es lo mismo que el agua. El agua es un derecho humano. Ahora, ¿me podés explicar a mí por qué una empresa privada de agua cobra tarifa que te llega en el recibo individualmente si vos tenés a lo mejor una cochera que no tiene un pico de agua? Ahora, me gustaría darle... El agua es un derecho humano, es una afirmación por metro que cuadrado suena de muy que mal, el servicio que no muy da. peligrosa es. El agua a ver, ¿por qué es peligroso? Es porque empezamos con los derechos y la gente empieza a asociar que es gratis. El problema con la Argentina es que todo es gratuito. Cuando ahora te hablo de el un gobierno, derecho es que todos tienen permítame, derecho a recibirlo. ahora el gobierno de la ciudad tenía una idea que es regalar lamparitas LED, que las den al costo. Eso es un Pero negocio, terminemos, bueno, pero terminemos con regalar nada. La palabra gratuita habría que tacharla del diccionario. Perdóname, los Gratuito derechos quiere humanos decir no se que regalan, otro lo se está tienen. pagando. Se cobra, bien, pero los derechos alguien los tiene que pagar. El problema es que alguien los tiene que pagar. Pero decir que el agua es un derecho humano es casi como la Constitución de Venezuela, tenemos derecho a ser felices. Ser feliz es un derecho. Está tan cerca que me suena realmente muy mal. El agua es un derecho humano. Pero te guste o no te guste, ¿viste? Andar a Naciones Unidas, léelo, el agua es un derecho humano. Bueno, no importa. Entonces en África no hay derechos humanos, esos derechos no tienen ninguna vigencia. ¿Qué quiere decir? Pero en África no hay mucho. Pero es que el derecho alguien lo tiene que pagar. Señora, sí. Bueno, decía entonces que lo que me parece básico para el debate es cuánto está el ciudadano, el pueblo argentino en condiciones de pagar. Primer punto. Segundo punto, no son iguales todos los servicios. Tercer punto, necesitamos conocer los ciudadanos el costo. ¿Por qué pago yo lo que pago de luz? ¿Por qué pago yo lo que pago de gas? Y eso es algo que las empresas privadas deben dar a conocer. Porque si no, seguimos hablando de intangibles. Pero Es decir, si la yo no gente- sé, yo pregunto, cualquiera de nosotros, ¿sabe cómo está Yo te puedo dar una compuesta? respuesta, por supuesto. Pero vos, por ejemplo, ¿sabías cómo está compuesta la tarifa del gas? Vos sabés que tenés una parte que es generación, perdón, en gas es producción, Bueno, otra parte que es transporte y otra Me parece que distribución. entre el debate de los derechos humanos y lo que vos me estás preguntando, hay Pero como una es que tu minimización. pregunta, yo no te sé lo a digo. qué viene. Sí, porque si realmente... Perdón. Porque ¿Cómo- claro, cómo porque la fue el pregunta debate? tiene... Muchachos, sí, A ver, avanzamos, a mí me avanzamos. gustaría dimensionar. Soluciones. Estamos todos Estamos discutiendo, a estamos lo que yo discutiendo, quiero preguntarme. discutiendo y decir, bueno, bienvenido a la discusión sobre el tema impositivo. Cada uno hace diagnósticos, interpretaciones. Acá lo que me parece que es interesante incluir en el debate es la dimensión política que está teniendo Obvio. este tema de las tarifas, que es un costo muy alto para el gobierno, que genera ruido interno en el gobierno hoy. El presidente Macri habría dicho a algunos colegas, o por lo menos algunas fuentes cercanas a La Rosada, hoy se publicó, lo hizo nuestro colega Luis Majul, que él vetaría la ley, con lo cual esto es muy grave porque hoy la oposición le dio una señal firme al gobierno, tanto en diputados como en senadores. La oposición tiene los números tanto para tener quórum como para votar un dictamen o una ley, un proyecto de ley que retrotraiga tarifas. Entonces, el dimensionamiento político es serio para el gobierno. Creo que este es un escollo que vamos a ver cómo puede sortear. Hoy estuvo Marcos Peña en el Senado, dijo también algunas frases un poco urticantes, ¿no? Cuando se refirió a la baja, por ejemplo, del consumo, diciendo que ahora había mucho e-commerce o compra por internet y qué sé yo, que puede ser una parte del problema, pero parece que no alcanza, ¿no? Como una visión de estadista para entender los problemas económicos de la Argentina. La dimensión política de este problema me parece que no la estamos viendo. Me parece que acá, primero, claramente hay un filón político, como los mineros, viste, que cuando encuentran una beta empiezan a dar. Si hoy se votaron 29 proyectos es porque a todo el mundo le dijeron, dale, subí el tuyo, vamos al camión y todos arriba, porque no tiene ninguna lógica sobre ningún tema. No. El mejor, el peor, no importa. Es que para juntar a la gente en el recinto le dijeron, traete un proyecto, levantamos toda la mano y vamos. Juntamos la foto que decía Débora, muy poderosa, de la gente, acá tenemos el muñequito, la pala, vamos con todo el merchandising. Ahora, eso refleja también que lo que hace falta es el Congreso, sí, por supuesto, pero es el Congreso para acordar. Y eso me parece que es un error grave y severo del gobierno que viene mostrando desde el primer día. En estos temas, donde decir, muchachos, lo que pasó con el PAN, que para lo que conocen de ciencia política no es un tema cualquiera, porque remite al inicio, ustedes saben, de la Revolución Francesa. Estaba todo mal, aumentó el PAN, que fue obviamente solamente la chispa, y explotó por el aire el régimen de los Luises. Es un ejemplo, por supuesto, pero decir, cuidado, porque cuando un sistema no aguanta más,
es porque cualquier cosa... A ver, puede ¿qué dice hacer- Nora? Buenas noches. Que la revolución rusa también fue por el pan, la revolución egipcia fue por el pan, y ayer acaba de haber una movilización multitudinaria de estudiantes secundarios en Gesell porque les quitaron la rodaja de pan en la merienda. Mira vos, el pan moviliza las luchas populares y obreras porque el pan es absolutamente imprescindible. Es lo que nos hizo evolucionar como seres humanos, incluso el pan. En este caso yo lo tomo como un ejemplo. Después las luchas obreras, cada cual dirá lo que le parezca y me parece perfecto. Lo que digo es, hay una sintonía que hay que arreglar y el gobierno debería anticiparse y empezar a tratar Al de respecto, lograr un Santiago, acuerdo. el gobierno subestimó. No, que sigue estando claro que, como dijo Débora recién, tenemos que mirarlo desde el punto de vista político, porque una vez más, si un gobierno, para ser muy esquemático, si un gobierno ultraliberal toma una medida de corte ultraliberal para solucionar problemas que son reales y verdaderamente necesitan de una solución, la oposición le impide no solo que aplique ese plan, sino hasta la discusión sobre ese plan. Si a la inversa lo hace un gobierno progresista que quiere aplicarle impuesto a las grandes ganancias, un modelo, no digo a la escandinava, pero a la uruguaya o a la chilena, para aproximarnos un poco, los liberales también le harán la vida imposible y nos pasaremos el tiempo, como nos lo venimos pasando desde hace décadas, impidiendo cualquier tipo de salida, cualquiera, y hundiéndonos cada vez más en el caos. Pero Carlos, acá no es que la oposición se empaca en una situación de maldad. Acá hay mucha gente que verdaderamente hoy no puede pagar la tarifa. Entonces, en un país civilizado, lo lógico sería parlamentamos, debatimos, dónde recortamos, cómo aplicamos, cómo pensamos, porque también hay que entender, Macri, en esto que plantea hoy Majul, puede decir, y bueno, la verdad que la Argentina no me entendió, en el 2019 no estoy en condiciones de ser reelegido y me vuelvo a casa. Macri puede pretender que esto sea Suiza, y tal vez no estamos en condiciones de ser Suiza. Entonces tenemos que entender que la oposición, más allá que acá vivimos, y yo comprendo lo que usted dice, porque vivimos en campaña electoral, y porque todo es un show, y porque todos son gritos, algún día puede hacer un aporte. Hoy tenemos un drama en la Argentina con las tarifas. Bienvenidos si tenemos alguna mente lúcida que dice, che, esto se arregla así. Sea Macri o sea quien sea. Es complicado. Santiago, termino con esto. No se trata de una mente lúcida, de un mesías, sino que se trata de que tiene que haber un diálogo político, económico y social en nuestro país de una vez por todas, un diálogo serio. Algún gobierno tiene que convocarlo, Concertación se llama. decir, señores, estamos, como decimos en nuestro país, estamos en el horno. Pensemos. ¿Cómo salimos de acá? Pensemos todos. Porque si yo hago algo y mi oposición no me deja, y luego cuando la oposición gana el gobierno, yo no la dejo, seguimos en el mismo problema. Es inviable. Tenemos que encontrar... Es inviable, es inviable. Me parece muy Es idealista. Pero otros países lo han logrado. Que ocurra un milagro Muy y naif. que alguien lo proponga. Necesita 5 años para eso. Otros países lo han logrado. acuerdo, entonces. Nosotros estamos... ¿Por qué naif? A mí me parece muy naive ese planteo, porque yo principalmente porque no tengo ningún tipo de esperanza ni fe en la clase política, porque me parece que cada ¿Qué uno... hacemos entonces? Es horrible. Bueno, lo que decimos pero que no. es que a mí me parece que no existe una discusión Con más genuina. fe y Está esperanza cada uno a que- los gritos y me parece que no le importa lo que está pasando en el otro, simplemente se trata de contar votos. Entonces, pensar que se ponen a entender genuinamente cuando lo único que están viendo los peronistas es con quién se unen a ver qué reinventan para tratar de ser una oposición, y del otro lado, eso es la sensación que me da a mí, no como economista, como ciudadano incluso, que dice, me parece que no va por ahí. Y a mí me parece que en este caso Macri, si veta, y él está asumiendo el costo político, pero a mí me encantaría que lo hiciera si así fuera. Es más. ¿Por qué? Porque me parece que por lo menos es alguien que se está poniendo firme con una idea. Y Sí, lamentablemente hay alguien que lo tiene que hacer. Hay alguien que Macri- tiene que asumir el costo Macri político. está convencido que la oposición está utilizando el tema de las tarifas como un elemento para... Por supuesto. en fin, todo lo que estamos viendo. Está convencido que Aranguren ha hecho bien su trabajo. Yo te diría que están muy cerrados Claro. en este... Sí. Están muy cerrados en que está bien lo que se hizo, y el ejemplo que ponen es el año pasado, también hubo mucho ruido al principio de año y después no pasó nada. Hay que pasar el chubasco. Bueno, fin de año fue complicado, ¿eh?
Sí, pero fíjate que ellos piensan que, ¿te acordás? El tarifazo empezó el año pasado Después también. vienen audiencias. Y lo que sí hicieron fue suspender parte de los aumentos del segundo semestre. Pero lo que dicen es, hay que pasar el chubasco, va a haber algunos que van a cicatear para que esto todo sea terrible, y si hay situaciones muy puntuales se verán. A ver, dentro de este tire afloje, obviamente que está la educación pública. La verdad que lo que hemos visto que ha pasado en los últimos años con la educación pública un poco nos refleja cómo estamos como país, ¿no? Guillermina, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escucho, por favor. Bueno, sí, efectivamente, la educación en la Argentina hace muchos años que está empantanada, diría yo. Como todas las discusiones. Como todas las discusiones. Lo mismo que se plantea aquí sobre lo otro, pasa, sobre los otros temas, pasa con la educación. Justamente, si uno ve los esfuerzos de reforma de la educación, desde los años 70 en adelante hay un montón de intentos de reforma que no se han sucedido. Pero, sin embargo, hay otro tema que no se ha movido, que es que este año se cumplen 60 años del Estatuto Docente. Hace 60 años que la Argentina no cambia la regla, la norma que regula el trabajo docente. Y ese estatuto, que se creó en el 58, en el momento en que Alfonsín negociaba con el peronismo, le dio una llave de oro al sindicalismo. Frondizi, perdón, Alfonsín, sí. Disculpe, Frondizi negociaba con el peronismo para subir al poder. Resulta que le dio una llave de oro al sindicalismo, que es el control de justamente del trabajo docente. ¿Quiénes van quiénes van a dar clase? ¿Quiénes van y eso a dar ayudó o clase? perjudicó. Porque ¿Ayudó o perjudicó el poder a los sindicatos? ¿El resultado? A la educación, me refiero a la educación. Sacó al Estado un elemento importantísimo para poder controlar la idoneidad de los docentes. Tenés imágenes de lo que pasó hoy, porque nuevamente otro día complicado. Cuarto Hubo, paro sí, ese ya. cuarto día ya, y hubo un caos en la ciudad. Piquete. No te escucho, por favor.